Buenas tardes. Espero la estén pasando bien, que estén tranquilos igual que yo. Vamos a hacer un dinosaurio en tradicional cartonería mexicana. Va a ser un bonito trabajo. Requiere de mucha mano de obra, requiere de mucho trabajo. Entonces, para simplificarlo, se me ocurrió, mientras estamos haciendo nuestro dinosaurio, darles una charla sobre los aztecas. ¿Con qué fin? Tenemos una amiguita, Paola Angélica. Paola Angélica trabaja haciendo las visitas guiadas en el Templo Mayor de la Ciudad de México, en el Museo del Templo Mayor. Nos está preparando desde hace tiempo una visita guiada, es profesa para los adultos mayores. Ahora que vayamos a visitarla, primero Dios, me gustaría ir más preparado. Entonces he estado estudiando a fondo la civilización azteca y de eso quiero platicarles. Vamos a estar hablando sobre la civilización azteca. Para cuando se llegue la hora, y Dios quiera que sea muy pronto, de que asistamos al museo, a la visita guiada con Paola, pues estemos preparados y vayamos con conocimiento de causa. ¿Les parece bien? Sí. Yo les pedí que tuvieran papel periódico, ¿sí? Papel periódico, ¿sí? Y tuvieran una guía para hacer la estructura de nuestro dinosaurio, ¿sí? Ya esta técnica ya la usamos para los tallos de las flores, ¿se acuerdan? Entonces es lo mismo, vamos a hacer el mismo proceso que hicimos con los tallos de las flores para la estructura de nuestro dinosaurio. En cuanto les enseñe cómo hacer el primero, nos lanzamos con la plática, con la charla de los aztecas, de los mexicas. ¿Les parece bien? Cuando hicimos los tallos usamos un popote o algo parecido que tenga este diámetro para abreviarnos y hacer los tubitos más fácilmente. Con esta guía empezamos a hacer nuestros popotitos. Miren, si se acuerdan, una vez que empezamos, sacamos nuestra guía para que no se atore y procedemos a hacer nuestro enrollamiento, hacer nuestro rollito de papel. Lo vamos aplanando y hasta que quede lo más delgaditamente posible. En lo que hacemos esto, les quiero platicar cómo fue que llegaron los aztecas a la Gran Tenochtitlán. Y se me ocurre que podemos empezar desde la era glacial. Como ven, resulta que las nieves se fueron yendo hacia el norte, se fueron achicando y se fueron yendo al norte. Los animales acostumbrados al frío y que eran cazados precisamente por las personas que habitaban ahí, tuvieron que emigrar, y junto con ellos los cazadores emigraron. Eso fue hace muchos miles de años. La arqueología se ha valido de un elemento muy importante, muy valioso, que es el carbono 14. ¿Qué es el carbono 14? Es una prueba que hacen los científicos para determinar la edad de la materia a examinar. Entonces, los arqueólogos se valen de esta valiosa herramienta precisamente para eso, para saber la edad con más precisión. En base a eso, se ha logrado determinar ya con cierta exactitud cuándo fue el arranque, cómo fue que se pobló los aztecas, cómo fue esa historia. Y es fascinante porque vamos a involucrar la historia del mundo, de la tierra. Respecto a los glaciares que se iban achicando y se iban a ir al norte, los animales los seguían y las personas que los cazaban
¿Cómo llegaron estas personas a Alaska? Se cuenta que cuando la era de hielo, que estaba muy grande el hielo, que había unos grandes glaciares, se podía atravesar caminando por el estrecho de Bering, por Alaska, pasaban, entonces venían ya sea de África, de Europa, atravesaban por Alaska e ingresaban al continente americano. Algunos tenían pequeñas lanchas y venían transportándose de isla en isla. Esa es más o menos la historia. Con el carbono 14 se han podido ver en las fogatas de estas gentes que habitaban, de estos cazadores, cuántos años existieron, hace cuántos años, hace mucho, hace 35,000 años, se han encontrado vestigios de 35,000 años, que ya había cazadores, principalmente de mamuts, y donde estaban sus fogatas, ahí analizando esas rocas encontraron también algunos esqueletos de los animales que comían, de los animales que vivían, convivían con estas personas. Generalmente en esta época, pues no solo eran cazadores, sino también eran recolectores, recolectaban nueces, semillas que les servían de alimento. En cuanto fueron más eficientes y ya tuvieron suficiente carne y suficiente alimento, que ya tuvieran almacenado, tuvieron tiempo de pensar, de sentarse a pensar un poquito y evolucionar. Algunos se asentaron. Generalmente las hordas eran unas hordas, no llegaba a pueblo, eran pequeñas porque era muy difícil transportar grandes personas. Grupos muy grandes eran muy difíciles, el alimento era difícil conseguir. En cambio, en grupos pequeños se facilitaba. Se logró detectar, digo, en estas fogatas, los huesos de algunos animales que convivían con ellos. ¿Y quién creen? Que el caballo, había un caballo originario de América, desgraciadamente duró muy poco tiempo y se extinguió. Lo volvimos a ver hasta la conquista de los españoles. Fue cuando se volvió a ver en América el caballo, pero hubo un caballo originario en América. Y otro animal muy simpático que es el perezoso. Ya ven que hemos visto en algunas selvas muy intrincadas, muy hermosas, a los perezosos que se suben a los árboles y que bajan de ellos muy lentamente. Pues ese animalito acompañó a estas hordas de salvajes, cazadores y recolectores. Una vez que, insisto, ya habían hecho su alacena, que ya tenían tiempo de pensar, empezaron a cultivar, inventaron la agricultura y se volvieron cada día más sedentarios. Cultivaban. ¿Qué creen que cultivaban? Lo primero que se ha logrado detectar con esto, carbono 14, era el frijol. Eran sembradores de frijol. Hace 5,000 años ya sembraban frijol. Sembraban también maíz. Hace 3,500 años antes de Cristo. 3,500 años de Cristo, imagínense. Empezaron a cultivar, tenían sus animales. El primer animal que tuvieron propiamente de granja, o ya cautivo, o ya domesticado, fue el pavo real. El pavo era un manjar. Fueron de los primeros animales que acompañaron a estas gentes. Bajaron al sur, se vinieron al sur. En México hay unos vestigios de los hombres más antiguos. El hombre de Tepepan, por ejemplo. El hombre de Tepepan tiene la friolera de 3,500 años a 10,000. No se ha podido centrar con exactitud, pero entra entre ese lapso, 10,000 años, el hombre de Tepepan. Ya había un esqueleto que encontraron de la mujer de Mitlan, de 15,000 años.
15.000 años antes de Cristo ya existía esta persona, y así fue evolucionando hasta llegar a lo que nosotros hablábamos como el pueblo Hopi en Arizona, Estados Unidos, el pueblo Hopi. Por cierto que hicimos nosotros en un tiempo un códice precisamente de la peregrinación del pueblo Hopi desde Arizona hasta la Tenochtitlán. Fíjense nada más, hermoso. Muchos de ustedes conocen la historia, muchos ya no, tenemos algunos nuevos, entonces muchos no lo conocen. Lo vamos a ir platicando, lo vamos a ir viendo. Hoy quiero dejarles una tareita. Vamos a hacer estos rollitos. Van a tener cuidado de hacerlos lo más delgadito posible. Vamos a sobarlos sobre nuestra mesa con nuestras manos y los vamos a rodar, y automáticamente se van haciendo pequeños, miren, se van haciendo más chiquitos. Entre más delgaditos les queden, es mejor. Una vez que ya los tienen delgaditos, como de medio centímetro más o menos, hay que acariciarles y darles. Le ponemos un poquito de resistol. Abrimos, le ponemos tantito resistor y los pegamos. Entonces que queden de 5 centímetros de diámetro y los pegamos. Hacemos 12. Con 12 de estos popotitos vamos a hacer la estructura de nuestro dinosaurio. Tenemos tiempo, vamos a ir haciéndolo despacito, vamos a ir haciendo nuestro dinosaurio y vamos a platicar más a fondo de los aztecas. Ahora sí nos vamos a adentrar mucho en su historia, en su descripción, en su concepto. La descripción no va a ser muy difícil. Tenemos la arqueología, tenemos la pala, y con la pala se sacan muchos vestigios, como lo de las fogatas, como lo de los animales. Lo que nos va a costar un poquito de trabajo es entender el concepto. Los aztecas no eran muy bien vistos, y hasta la fecha los tildan de bárbaros en Europa, en Asia, los sacrificios tan tremendos que hacían. Todo eso nos vamos a adentrar en su descripción, en el concepto de ellos, y muy fijamente en su cultura, en su arte. Vamos a estudiar el arte y la cultura de los aztecas a fondo, para cuando vayamos a visitar a Paola Angélica, pues ya tengamos una idea preconcebida de los aztecas, y con las explicaciones de Paola seguramente yo quiero, insisto, meterme en el concepto de los aztecas. ¿Por qué esa cosa tan bárbara? Ya desde que salieron del pueblo Hopi hacia la Ciudad de México, hacia la Gran Tenochtitlán, ya venían haciendo cosas bárbaras. Y es comprensible porque tenían que vivir. Se atravesaban por pueblos, por pequeños pueblos, y tenían que saquearlos o pelear con ellos y cazar y hacer mil cosas para poder llegar hasta la Gran Tenochtitlán. Lo vamos a ver con todo detalle, con toda calmita, y vamos a tratar de que nuestro dinosaurio y nuestra historia de los aztecas coincidan. ¿Les parece bien? Yo les mandé hace ratito en WhatsApp una lista muy hermosa de las edades de las civilizaciones y de los pueblos mesoamericanos y americanos en general, desde Estados Unidos hasta Guatemala. En ese calendario van a ver ustedes la historia, la fecha en que existieron esas civilizaciones. Denle una estudiadita. Entonces quedan de tarea darle una estudiadita a las edades de las civilizaciones y a nuestros 12 popotillos. Pásenla bien, tranquilos, no pasa nada. Estamos a punto de salir de este problema, y lo vamos a salir con el amor que nos queremos, que nos tenemos. Vamos a salir. Que pasen muy buena tarde. Muchas gracias.